Bueno, voy a estar haciendo el análisis astrológico de la carta correspondiente al hundimiento del RMS Titanic. El hundimiento del RMS Titanic fue una catástrofe que ocurrió en la noche del 14 de abril de 1912. Esto fue un viaje inaugural. Partió desde Southampton, Inglaterra, y se dirigía hacia la ciudad de Nueva York, y a las 11:40 de la noche golpeó con un iceberg lateralmente en la zona del Atlántico Norte. Esto hizo que se rompa hizo que se rompiera el casco del barco, y por lo tanto se abolló el casco, y entonces ingresó el agua, y a partir de ese momento se comenzó a hundir. Esto fue en el Atlántico Norte. Se hundió en un lugar es como que se hundió en el Atlántico, prácticamente en un lugar muy, muy mal adentro. Era un barco de pasajeros, tenía 2.690 metros de largo, y hoy por hoy aún se encuentra en el fondo del Océano Atlántico, y como saldo hubo víctimas fatales producto del siniestro, producto de esta colisión. Hubo 1.012 fallecidos y 712 sobrevivientes. Hubo gente que sobrevivió debido a la presencia de botes salvavidas. Bueno, una vez que acceden a liberar los botes salvavidas, entonces eso hace que se precipite el hundimiento. Bueno, se dice que no contaba con una tecnología suficiente como para advertirle a la tripulación de la presencia de iceberg, por lo cual no se tuvo en cuenta y se produjo la colisión la noche del 14 de abril. Bueno, en cuanto al número de víctimas, no, no hay consenso. Igual, de todas maneras, en algunas fuentes dicen que son más de 1.500 las víctimas, así que es un tema de discusión. Lo que sí se sabe es que se hundió en un lugar muy mar adentro, y por lo cual eso dificultó mucho el rescate. El barco podía transportar hasta 3.500 pasajeros, eso es un dato clave, y tenía botes únicamente para 1.178 personas de botes salvavidas. Y bueno, al parecer son prácticamente 1.500 las víctimas. Bueno, esto fue motivo de muchas investigaciones que se hicieron, judiciales, para determinar las causas del hundimiento. Ahora yo voy a hacer un análisis de la carta
astrológica correspondiente al 14 de abril a las 11:40. Esto al ser mar adentro del océano Atlántico, así que se insertan las coordenadas del lugar en donde se encontró el barco. Es aproximadamente a 650 kilómetros de San Juan de Terranova. Esto es en San Pedro y Miquelón. En Canadá. Bueno, vemos entonces como característica importante la posición del ascendente, que se ubica en el signo de Sagitario. El ascendente nos indica la realidad de las cosas, cómo son vistas desde un aspecto externo, desde lo superficial, lo que nos llega, de lo que se difunde. Es la realidad de las cosas independientemente de su naturaleza interna. Vemos que se ubica en el signo de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego. Es el noveno del zodíaco. Nos da una idea de que esto ya de entrada era una situación de riesgo. Al parecer puede que no hayan sido tenido en cuenta algunas medidas de seguridad. Puede haber sucedido que hubo alguna negligencia porque Sagitario se relaciona con situaciones de riesgo, tiene que ver con Júpiter, con los signos de fuego, con correr riesgos, también con situaciones benéficas, expansivas, con viajes largos. Júpiter también nos habla de los viajes largos, de situaciones de expansión que tienen que ver con el fuego, los estudios superiores, la sabiduría, los aprendizajes elevados. También tiene que ver con temas religiosos, por lo cual la característica más importante es que no está haciendo aspectos ese ascendente y hay solamente un planeta que está cerca de ese ascendente, que es Júpiter. Júpiter en Sagitario se siente bien, es el signo de regencia. Un planeta en su signo de regencia es un planeta que está en un signo que se siente cómodo. Lo vemos a Júpiter en esa posición de Sagitario en casa 12. Está de alguna manera en un lugar oculto, no se lo ve o no se lo advierte, o muchas veces cuando Júpiter está en casa 12, lo que pasa es que no se lo ve, porque o sea, es muy grande Júpiter como para no verlo, es el planeta más grande del sistema solar, pero lo que puede pasar es que no se tiene en cuenta lo que está haciendo. Júpiter, como dije, trae los beneficios, trae la expansión, trae ventajas, jovialidad, felicidad, los viajes largos, situaciones de bienestar, armonía y demás. Puede ser que Júpiter en esa posición esté actuando y hay mucho de inconsciente, ¿no? En lo que está haciendo Júpiter, hay mucha inconsciencia, parece que no se lo tiene en cuenta, no está recibiendo ningún aspecto, está completamente aislado en casa 12, es como que está tomando decisiones porque está cerca del ascendente, pero está en casa 12 y no se llega a ver lo que hace porque no termina de atravesar esa cúspide
y no está en casa 1, puede ser que no esté tomando las decisiones importantes y no se tienen en cuenta aspectos muy relevantes. Entonces hay algo muy grande, muy importante, hay como un error garrafal que no se tiene en cuenta, parece. Entonces por eso lo encontramos a Júpiter en esa posición. Por otro lado vemos el Sol, que también es muy importante, es el elemento más importante de la carta, también ubicado en signo de fuego, en este caso en Aries, en casa 4. El Sol en Aries está bien, es un signo que le sienta cómodo porque es de fuego, pero lo vemos recibiendo malos aspectos de Neptuno. No recibe buenos aspectos de Neptuno, el Sol. Vemos que en general la carta tiene muchos aspectos tensos, están todos los planetas comprimidos en torno al hemisferio derecho de la carta, están más próximos al descendente. Vemos al Sol en casa 4, entonces en signo de Aries, y recibe una cuadratura de Neptuno que está ubicado en Cáncer en casa 7. El Sol en Aries marca un nuevo comienzo de algo, es como, bueno, se emprende este viaje, ¿no? Del Titanic, es como una inauguración, porque se inauguró la nave, ¿no? Y, y era un viaje inaugural, y había muchas personas a bordo, y como dije, como lo que se ve en el ascendente es la posición de Júpiter, que está en la casa 12, muy próximo, y parece que se toman riesgos, no se tiene en cuenta algo muy importante, se tienen errores muy graves, y no se tiene en cuenta eso, es como que se actúa a grandes rasgos y no se tienen en cuenta detalles muy importantes que hacen al asunto principal. Entonces se produce este hundimiento. Por ejemplo, se dijo en su momento que había problemas con la infraestructura del barco, del Titanic, no estaba preparada. También se dijo en su momento que había problemas con los remaches del barco. Después también se dijo que el capitán y la tripulación no estaban del todo preparados. Pero, como dije, fue un viaje inaugural, así que lo más probable es que haya habido problemas con el barco. Vemos que el Sol en la casa 4 no está del todo cómodo porque está rodeado de elementos sensibles. La casa 4 es una casa de agua, justamente, y el Sol en una casa de agua no se siente tan cómodo. La casa 4 es la casa de la Luna, entonces ese Sol está rodeado de elementos lunares. Es como que está en un lugar frío, y es como que todo toda esa agua que lo rodea es como que tiende a apagarlo. Y el Sol igual de todas maneras está en el signo de Aries, así que tiene una misión, claramente tiene un objetivo, pero por lo visto no se puede cumplir justamente por esa cuadratura que recibe de parte de Neptuno. Neptuno también ubicado en un signo de agua como lo es Cáncer. Neptuno es un planeta que podría decirse es de agua, en realidad es un planeta gaseoso muy grande, es un planeta muy alejado del sistema solar, pero se lo identifica con situaciones calmas, de mucha receptividad. Se lo identifica mucho con el signo de Piscis, a Neptuno, que también es un signo de agua, por lo tanto no está incómodo actuando en Cáncer. Actúa con más sensibilidad Neptuno cuando está en Cáncer, ya de por sí es un elemento muy receptivo y sensible, y actuando en Cáncer se intensifican los aspectos de sensibilidad, de, de, hasta de nivel de detalle, ¿no? De minuciosidad, de la sensibilidad puesta
en función de tratar de evitar algún tipo de error probablemente. Lo vemos que le hace esa cuadratura al Sol que está ubicado en casa 4. Ese Sol está en un ambiente doméstico, en un lugar donde se siente cómodo. Es como que, bueno, uno se tiene que imaginar lo que era estar adentro del Titanic en el momento en donde se hunde. Esto es la década del 10, principios del siglo XX, un momento de mucha expansión económica. En general, a nivel mundial, se desarrollaba este tipo de tecnología. Esto, un barco para tanta cantidad de personas, era algo que no se solía, o sea, podía darse en una situación como esta, pero era una época de muchísimo desarrollo, de mucha expansión económica. Y bueno, lo que podría haber sido estar en ese momento en el barco, digamos, un lugar que no era para cualquiera, claramente. Esto era un entorno completamente de, si se quiere, de clase alta. Entonces, por eso vemos ese Sol en casa 4, ¿no? Que es un lugar doméstico, un lugar confortable. O sea, antes del hundimiento eso era una cosa confortable. Se hunde el Titanic. Esta descripción que siempre suele usarse, ¿no? De lo que es el Titanic, cuando algo se viene abajo, algo muy importante, algo muy que llevó mucho trabajo, mucho tiempo de desarrollo, algo que estaba completamente bien planeado, si se quiere, o no sé si bien planeado, porque para un hundimiento no puede estar bien planeado, obviamente, pero sí es algo en donde se puso muchos recursos, algo que llevó mucho tiempo de desarrollo, algo que llevó mucho trabajo, también seguramente, y prácticamente es como cuando vemos que se produce una caída estrepitosa de algo, es como ese edificio inmenso que se cae y se cae estrepitosamente y suele suceder porque se produce un error fatal y entonces se da como ese desmoronamiento, ¿no? Que es impresionante. Bueno, lo que se suele decir, bueno, se hundió el Titanic, ¿no? Se produjo una caída de una estructura impresionante. Entonces se hace generalmente esa analogía y por lo visto claramente esto fue así por la posición que vemos que ocupa el Sol, conjunto a Mercurio aparte. O sea, Mercurio también recibe el mal aspecto de Neptuno ubicado en casa 7. Neptuno actúa con ideas de armonizar. O sea que esto era con una intención de armonizar claramente. O sea, las intenciones ya sean directas o no, o sea producto, por ejemplo, de lo que puede ser un acto consciente o inconsciente. Y esto trajo, de alguna manera u otra, una situación de equilibrio. Porque, por ejemplo, un naufragio como este, de estas características, para que se dé, tiene que haber muchos desequilibrios, hay cosas que no se tuvieron en cuenta, hubo errores, hubo cosas que se pasaron por alto. Y bueno, ahora la idea es determinar un poco si esto fue intencional, porque es impresionante, parece la cantidad de errores que había, ¿no? Parece que da la sensación de que había muchos errores acá y no sé si fue todo producto de la negligencia o si fue un error involuntario o hasta dónde se quiso hacer un sabotaje o probablemente se quiso sabotear a una persona que se encargó de todo. Habría que ver, ¿no? Capaz que había alguna persona que se encargó de todo esto, pero que no lo hizo en buena forma, entonces
puede ser que se hayan delegado muchas cosas en otras personas y no fue de confianza. Puede ser que haya pasado eso también. Entonces se hizo el trabajo no en muy buena forma y parece que quien comanda toda esta situación, hay una persona que maneja, ¿no?, todo lo que es el desarrollo y el funcionamiento del Titanic y esta inauguración. Hay una persona que centraliza la toma de decisiones acá con el tema del Titanic, pero da la sensación de que prefiere quedarse en una posición de comodidad y, y trata de estar lo más cómodo o lo más cómoda posible y, y es como que no se fija tanto en lo que se está haciendo, en los detalles, es como que no inspecciona el trabajo o no manda personas a que inspeccionen que todo el trabajo se esté haciendo de manera minuciosa. Es como que, bueno, ponen el dinero y hacen la inversión y se genera todo esto, toda esta movida del Titanic, pero parece que no hacen revisiones, es como que se maneja todo muy desde arriba y, y entonces eso termina siendo como una estructura débil lo que se forma porque no hay controles. Es como si fuese una obra en construcción que no se inspecciona. Entonces empiezan a aparecer los vicios y empiezan a aparecer todo tipo de vicios constructivos, parece en el barco, ¿no? Que, o sea, es como que lo envían, ¿no? Pero en un momento se empieza es como si se empezara a desarmar, ¿no?, el barco, o hay algo que no se tuvo en cuenta, o una falta de preparación, pero da la sensación de que tiene que ver más con un tema constructivo, ¿no? Con fallas que no se tuvieron en cuenta, como que es prácticamente hasta como una falla mecánica. Y pareciera que eso se determina, ¿no? Pero es como que la conducción principal de todo está como muy lejos y ya directamente está tan arriba que pierde conexión con todo lo que es lo que es la logística, ¿no?, de esto. Y entonces eso de alguna manera nos indica la posición de Neptuno. Entonces uno, cuando pasan estas cosas, lo que puede decir es tranquilamente, y esto tranquilamente puede haber sido una empresa que se generó, que le sacó plata a una persona y que, bueno, dijeron, sí, si quieren hacer esto lo pueden hacer, pero yo no me voy a encargar de nada, yo no me voy a encargar de ir a inspeccionar de cómo está el barco. Es como que le sacaron dinero a una persona para hacer esto y lo hicieron y con un montón de fallas y deficitarios, porque de última, si hay una persona que es la persona que aporta, ¿no?, para generar esto, bueno, lo que son las segundas líneas, lo que viene más abajo, tiene que tener un grado de eficiencia para que esto no termine en un colapso, una catástrofe como lo que pasó con el Titanic. Entonces, ¿qué pasa? La persona que centraliza o la que todos acusan de ser la principal responsable, no lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque pueden decir, no, la verdad, mira, Neptuno está ubicado en Cáncer, está bien ubicado, está en un lugar que es la casa 7, que está rodeado de elementos que equilibran la posición neptuniana. Entonces, no está mal posicionado. La casa 7 es un lugar de, digamos, de armonía, de fluidez energética comunicacional. Se busca la armonía, se busca el equilibrio, se busca la justicia también. Muy probablemente la persona a la que le sacaron el dinero o el principal aportante de esto no tuvo problemas legales porque fue un problema de más abajo en la cadena de responsabilidades. Es como pareciera que lo que falló acá no es la primera línea, son las segundas y las terceras líneas. Es como más abajo en la pirámide se rompió.
pero hubo esta cantidad de víctimas fatales y se produjo este desastre. Entonces, es como que no se puede achacarle tanto a Neptuno en este caso, porque cuando suceden estas cosas es como que el poder tiende a dispersarse y bueno, uno puede decir quién fue el poder central y no se lo tuvo en cuenta, pero tampoco no lo tuvieron en cuenta debajo. Es como, bueno, tener una punta en la pirámide y hago de cuenta que no existe y eso lleva a mal camino, claramente se puede ver en este caso con la cuadratura que termina siendo clave. Después vemos, por ejemplo, a la Luna en casa 3 que recibe un buen aspecto de Neptuno. Entonces, tranquilamente se puede decir, esto es una limpieza energética que se hace de manera casi natural, digamos. O sea, es como que se hizo esta limpieza, esta purificación impresionante y surgió como producto de, o sea, de movimientos así aleatorios. Es como que, bueno, de manera completamente aleatoria y de manera inconsciente y son personas que necesitan trabajo, son personas que tenían que cumplir una tarea, que se generó una empresa, se fusionaron personas, se contrató personal, pero se hizo todo como de urgencia, de emergencia, fue todo como una cosa impresionante, pero se termina desarrollando un, un Titanic que es impresionante, que es un barco de 2.690 metros que podía transportar 3.500 pasajeros. Entonces, claramente se ve como una falta de control, ¿no? Es como, bueno, era tanta la expansión económica probablemente que había y la necesidad de movimiento que se hacía todo muy rápido y no se podía controlar todo lo que se estaba haciendo y llegó a pasar una cosa como esta y se dio una limpieza impresionante porque vemos que está Plutón también actuando en casa 7 ya en Géminis, pero también la casa 7 está compartida por Marte, o sea que vemos que la casa 7 es muy importante en este caso porque hay unos cuantos elementos, está Neptuno, está Marte, y bueno, están haciendo aspectos tensos. O sea que están ordenando mediante elementos de tensión que son cuadraturas y, y generan, ¿no? Todo este movimiento. Pero es como una cosa un poco más violenta, ¿no? Bueno, es como prácticamente una maquinaria en función de generar una limpieza impresionante o una purificación, una depuración que se da prácticamente de manera aleatoria, ¿no? O sea, como todas las personas que iban en el barco estaban ahí y no sabían bien por qué estaban, era como una cosa que se decidió de un momento a otro, no estaba demasiado planificado al parecer, o sí se generó una planificación minuciosa, pero es como que todo lo que se generó y se planificó se había hecho sobre arenas movedizas, ¿no? Parece, y la base que sustentaba todo esto, ¿no? Era completamente endeble y floja, y es como si yo, por ejemplo, construyera un edificio de 80 pisos, pero que no tuviera bien buenos cimientos, ¿no? Entonces es como que se pone un montón de dinero y se produce un derrumbe, una catástrofe impresionante y no se tuvo en cuenta eso, ¿no? Da esa sensación de es como algo con un edificio con cimientos que no están bien logrados, como que tiene una base floja, una pirámide con una base muy floja. Entonces, es como que se construyó en el aire todo lo que tiene que ver con el Titanic. Entonces, como dije, vemos a la luna en casa 3 en Pisces, es una luna que está exaltada. No siempre es bueno que un planeta esté exaltado, esté en exaltación. No está del todo exaltada, pero sí está bastante sensibilizada, es una luna muy receptiva. Y es la luna, por ejemplo, el único planeta que recibe el buen aspecto de Neptuno. Pero bueno, esta es una luna en exaltación y es una luna que recibe cuadratura de,
de Plutón. La Luna está recibiendo una cuadratura nada más y nada menos que de Plutón. Entonces, esa cuadratura que recibe hace que sea una luna un poco maléfica y entonces es receptiva, pero lo que recibe de alguna manera lo comunica también y se lo comunica a Neptuno, con quien tiene una muy buena fluidez energética porque está ubicado en Cáncer. O sea que Neptuno tiene ideas más domésticas, más terrenales, más de cuidar lo que tiene cerca, y la Luna está un poco exaltada y tiene las ideas desordenadas y está sensibilizada pero en exceso, y es una luna de agua y es una luna que comunica, pero Neptuno también es como que intenta comunicar, el entorno de Neptuno comunica mucho y es como que se deslinda de la responsabilidad, dice, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, y la Luna, en cambio, sí recibe esa cuadratura de Plutón, que Plutón es como que viene a hacer como esa limpieza, ¿no? Y la Luna lo acepta, y entonces comunica en buenos términos con el elemento predictivo. Entonces parece que hubo avisos de que esto podía pasar. O sea que en algún punto, por fuera de lo que es el núcleo central de esto, se generó algo alrededor, ¿no? O sea, la cuestión central, el grano de la cuestión, ¿de dónde sale el financiamiento para el Titanic? ¿Quién puso el dinero? Bueno, lo aislaron completamente a esa persona y se decidió todo por fuera, y entonces ya se llegó a un punto en que esto, puede decirse, estaba planificado claramente. O sea, este hundimiento estuvo planificado, y lo vemos en la posición lunar. La luna claramente comunica, pero es una luna que es maléfica porque recibe la cuadratura de Plutón en casa 7. Ahora, Plutón tiene ideas similares a lo que puede ser Neptuno, pero también tiene mucha rapidez mental porque está en Géminis, así que es un Plutón que es comunicativo, y parece que es como que entra en tensión con esa luna. La luna es de movimiento rápido y Plutón es lento, entonces es como que no se ponen de acuerdo, y es como que discuten, ¿no? Discuten. Plutón es como que tiene una idea muy mental, muy racional, está con ideas geminianas, pero a su vez está rodeado de un entorno que trata de aplacarlo, y es como que se siente cómodo en donde está. Pero la luna es como que le recrimina algo, es como una figura femenina que comunica y no lo hace en buena forma, entonces es como que discute y es como que hay una tensión porque es como que hay una figura femenina que es muy impulsiva y muy comunicativa, pero parece que no comunica en buenos términos, y eso a Plutón lo pone completamente nervioso. Y Plutón es purificador, es depurador, es el gran transformador, y si ve estructuras que son débiles, que son deficitarias, automáticamente las transforma en otra cosa, y entonces es como, termina siendo como algo que le queda servido en bandeja a Plutón para hacer toda esta purificación, porque dice, no, la verdad, la luna está completamente sensibilizada, está exaltada, pero es una luna ya prácticamente que es histérica. O sea, es una luna que está a los gritos, y que Plutón es de movimiento lento y que aparte tiene mucha capacidad de transformación, y aparte parece que recibe mucho apoyo y se lo comunican en su entorno, y entonces parece que se determina esto, y lo vemos que Plutón sí está en buena sintonía con el liderazgo principal de lo que es todo esto. Entonces podría decirse que hay como una figura femenina que lo pone nervioso a quien tiene que tomar una decisión importante, ¿no? Y en buena sintonía con lo que es el núcleo central de la cuestión, lo que es la posición solar. Vemos que Plutón le hace un sextil al Sol conjunto a Mercurio en casa 4. Quiere decir que esto que pasó le vino como anillo al dedo a la persona. Parece que hubo una persona estafada, que le sacaron dinero acá.
acá una persona que le sacaron cualquier cantidad de dinero para desarrollar este proyecto y después la aislaron, la dejaron ahí y no tomó ninguna decisión al respecto. Entonces, toda esta cosa de depuración hizo que se termine el proyecto porque por lo visto las personas que organizaron todo estaban dentro del naufragio. O sea, fueron víctimas y muy probablemente hayan fallecido. Así que parece que se trata de una estafa esto. Claramente el hundimiento, o sea, el desarrollo del Titanic y de todo lo que fue el proyecto, parece que fue como una cosa bastante fraudulenta. Y eso hace que no se hayan tomado las medidas de seguridad correspondientes, pero también se ve como mucha negligencia y mucha falta de minuciosidad. No es como que sí pudieron cometer esta estafa, pero era gente que era muy hábil para estafar y para engañar, pero no para tener en cuenta que se haga todo en buenos términos, o puede ser que en apoyo, ¿no? a esta persona que le sacaron todo, porque vemos que tensa con Neptuno, y muchas veces Neptuno, si está mal aspectado, y sobre todo con el Sol, puede tender a la estafa, o a estafar y ser estafado, o a quedarse con recursos. Entonces, probablemente no se tuvo en cuenta y hubo personas que sí lo advirtieron esto, y puede ser que entre todos se haya llegado a resolver de esta manera, pero igual de todas maneras a la persona más importante en esto la dejaron completamente aislada y no se le comunicó nada, y vemos que igual de todas formas, si Plutón le hace un buen aspecto, quiere decir que toda esta depuración, esta limpieza que se hizo, le vino bastante bien, porque es como que dejaron de sacarle el dinero, ¿no? Entonces vemos que por otra parte está Venus también en casa 3, pero en el signo de Aries. Venus también recibe malos aspectos. Vemos que también la Luna recibe aspecto negativo de Plutón, que es como que la destruye, ¿no? Que es como una luna completamente histérica y verborrágica, que, que busca su peor enemigo, claramente. Que es un Plutón muy, muy depurador y con mucho apoyo. Y entonces Plutón le lanza una cuadratura y la destruye a esa luna. Y por otro lado, vemos que también aparece Marte haciéndole una cuadratura a Venus, que también es una figura de características femeninas en casa 3 en Aries. Es como hay una figura de características femeninas que comunica mucho también, y para esta persona es un nuevo comienzo esto. Es como que esto marca un fin y un nuevo comienzo, porque vemos que la Luna está en Piscis y Venus está en Aries, y, y claramente esa figura femenina, que puede ser una persona femenina o alguien de características femeninas, es el principal perdedor de todo esto. Y es como que se produce un cambio, es como que pasa de Piscis a Aries, pasa de estar en Piscis a estar en Aries, pero se transforma y sigue siendo una figura femenina, pero pasa de ser una figura lunar a una figura relacionada con Venus, y recibe la cuadratura de Marte, que también está como rodeado de, pareciera hasta de un ámbito judicial. Es un Marte muy sensibilizado, que parece que fue perjudicado, y también le hace esa cuadratura a Venus. Es como que son figuras masculinas que le reprochan constantemente a figuras femeninas, pero parece que son figuras femeninas que están muy exaltadas y muy, muy nerviosas, en un estado de ebullición. Entonces eso hace que todo este triplete de Neptuno con Marte y Plutón se pongan de una manera muy, muy sensible, muy,
muy despiadada, ¿no? Y entonces es como que entre los tres pueden hacer un desastre con Venus y con la Luna, porque son elementos débiles, o sea, la Luna y Venus son frágiles, son endebles, y Neptuno es un planeta grande, están alejados del sistema solar, Plutón es el último planeta, está alejado, actúan tras las sombras, no se ve lo que hacen, deciden todo lejos, y encima aparece Marte, que es la figura masculina, de intempestiva, de acción, y parece que está enojado, pero también sensibilizado porque no se siente bien en Cáncer Marte. O sea, un Marte con ideas cancerianas ya es un Marte que es como eh, que está prácticamente pidiendo auxilio, ¿no? Es como que dice, no, esto es un ahogo financiero para mí, estoy pidiendo auxilio financiero porque no puedo con esto, y se remite a la sensibilidad como para que se termine toda esta situación que es completamente incendiaria para él. Por otro lado vemos a Urano en casa 2 que le hace un buen aspecto a Venus en casa 3, que es esa figura que comunica. Bueno, ¿cómo se tiene en cuenta la comunicación de esto y qué se dijo al respecto hasta el día de hoy, que se viene diciendo? Y que probablemente haya sido un problema del capitán del barco, que no vio que estaba el iceberg, como dije al principio, no les avisaron, hubo un error con la mecánica del barco, con los remaches, también se había dicho en un momento, chocó con un iceberg porque no lo vieron, y esa es la versión que circuló, pero parece que esa versión está más en sintonía con la Luna y con Venus, que son esas figuras femeninas que están completamente nerviosas y que tienen mal criterio y que deciden con muy mal criterio, y que es como que la Luna directamente pasa a convertirse en un Venus y pasa de estar en el último signo a estar en el primero, y es un nuevo comienzo porque se da justamente esa limpieza, y vemos que ya el Venus, una vez que la Luna pasó a transformarse en ese Venus, con ideas más de fuego y no tan sensibilizado por Pisces, que aparte Pisces a la Luna la lleva a actuar de manera muy errática y únicamente se fija en los sentimientos, en lo sensible, pero tiene un sentimiento que lo comunica de manera muy enérgica, y hasta, por ejemplo, Plutón lo ve como una cosa injusta. Entonces determina esto, y Urano, que también está bastante alejado en el sistema solar, está actuando en Acuario, está actuando con mucha fuerza, porque está en casa 2 aparte, que es un Urano que se relaciona también con aspectos que tienen que ver por ahí con la ingeniería, con el desarrollo de tecnología. Bueno, está actuando en Acuario, por lo cual está en un lugar en donde se siente cómodo ese Urano. Actúa con mucha fuerza y tiene su capacidad completa, digamos. Es un Urano que actúa al 100%, y aparte tiene muchos recursos porque actúa en casa 2, que es la casa de Tauro, que le da estabilidad. Y vemos que le hace un sextil a Venus, o sea que le parece bien que esa luna pase a ser un Venus de fuego, y que no sea una luna pisciana. Le parece bien esta purificación, esta limpieza, porque es como que, bueno, ya estás cometiendo muchas estafas, estás haciendo las cosas con mala intención, estás poniendo nervioso a todo el mundo, y la verdad que me parece bien que se dé esta limpieza, porque no se puede seguir dando una situación tan injusta como esta. Por algo se determina lo que se determina, por algo no es logrado, porque si la embarcación hubiese sido lograda y no se hubiese hundido, eh, en ese momento se iba a hundir en otro momento igual, porque por lo visto no estaban bien hechas las cosas, no era es como dije, es como un edificio con una base floja, es algo que estaba mal hecho desde el inicio, pero que se puso mucho recurso, entonces se genera un daño importante, y tarde o temprano iba a suceder, y era mejor que suceda
ya directamente en el viaje inaugural para cortar de cuajo cualquier otro intento que se pueda llegar a dar nuevamente y que pueda provocar todavía más siniestros, porque si esto se lograba, después esta empresa iba a crecer mucho y se podían dar mucha mayor cantidad de siniestros, pero igual de todas maneras vemos que era imposible, o sea, es imposible que esto no hubiera fracasado, al parecer, porque estaba muy mal hecho el proyecto, estaba todo muy hecho a las apuradas, muy improvisado. Da la sensación de que había personas que no estaban preparadas o se hizo caso omiso a medidas de seguridad, no se tomaron precauciones tampoco. Parece que había mucho de intencional, ¿no? Porque vemos que, que Neptuno también le hace ese buen aspecto a la Luna, pero a su vez le hace una cuadratura al Sol. Entonces es como que no termina de ser logrado lo que hace, es como que no es que se sale con la suya, digamos, pero le ocasiona prejuicios tanto al Sol conjunto a Mercurio, porque eso es una pérdida económica importante, pero a su vez vemos que Saturno en casa 5 le hace un buen aspecto a Neptuno y Saturno está ubicado en Tauro. Saturno en Tauro está bastante bien, está en casa 5 que es la casa solar, entonces es como que ocupa transitoriamente el lugar solar y bueno, es un Saturno que tiene recursos, que es bastante alegre, es benéfico, es ordenado, es racional, hace las cosas de manera lenta y se toma su tiempo para pensar y entonces ocupa el lugar del Sol. Pero bueno, Saturno no es el Sol, Saturno es de características maléficas también, no es justamente, no va a tener una actitud solar. Entonces sí le da el visto bueno a Neptuno como para que haga toda su corrupción, parece, y entonces le hace ese trígono a la Luna que es como que la engaña y después ya directamente viene Plutón y le hace la cuadratura que la hace pomada, digamos, y entonces se produce todo el desenlace trágico. Pero vemos que Urano, que es como parte, como si fuese el sistema, ¿no? No, el sistema viene se va a autolimpiar y se va a depurar porque una cosa así no puede suceder. O sea, estas cosas, tarde o temprano, llegan a su desenlace, o sea, todo cae por su propio peso. Es una cosa, eh, como se suele decirse, y que es quien aporta, ¿no? económicamente y aporta la logística y las ideas, dice no, no quiero una luna pisciana, verborrágica e histérica, la verdad que no me parece bien eso. Prefiero un Venus de fuego, que también es una figura femenina y que empieza una nueva etapa y que sí puede comunicar, ¿no? Y que entra en cuadratura con Marte. También vemos que ese Venus está en cuadratura con Plutón igual de todas maneras, así que no es que sale ilesa a la figura femenina. O sea, se le sigue recriminando y se le sigue achacando porque es como que se produce mucho prejuicio económico, muchas pérdidas humanas, pero pérdidas materiales también. Bueno, es un caso emblemático el Titanic, pero vemos que Urano dice no, yo prefiero el Venus, por más que sea también muy aguerrido y confronte tanto con Marte como con Plutón. O sea que la consecuencia de esto es como una figura femenina, alguien de características femeninas, que termina muy enfrentado a figuras masculinas importantes y con mucho poder, y que se debilita mucho, pero que igual de todas maneras no cesa en su confrontación y parece que continúa perdiendo energía. Entonces es algo como para seguir trabajando, ¿no? Esa cuadratura. Porque, o sea, la pérdida energética igual también le llega a Plutón y a Marte, pero en menor medida, y aparte están separados por signos.
Marte está en Cáncer y Plutón está en Géminis, así que estamos hablando de que Marte, que es quien acciona, tiene ideas muy sensibles y de pensar en el cuidado, bueno, o sea, en el cuidado propio, pero general, y es como un Marte muy enérgico, pero muy defensivo, que defiende mucho lo propio, y con ideas casi hasta sociales o de sentido de pertenencia. Y por otro lado es un Plutón geminiano, que es un Plutón con mucho poder de destrucción, que busca la justicia y que comunica sus ideas que son racionales. O sea que es un Plutón que es desintegrador, que viene a ser una purificación, pero con ideas muy racionales, muy metódicas, todo muy pensado y planificado, pero por entender la realidad de una manera analítica. Es como que dice, no, se tiene que dar la depuración porque no hay otra alternativa. O sea, es lo que hay que hacer y lo comunica y hay consenso alrededor de él. Así que bueno, es una carta interesante para analizar. Hay muchos aspectos tensos, es como que está todo muy comprimido entre las casas 3 y 7, entonces es como que se define todo como en las sombras, ¿no? Es como, al estar el ascendente y Júpiter bien posicionado, pero es como que no se lo tiene en cuenta, y uno puede decir, no, o sea, todos sabían lo que había que hacer y cómo se tenían que hacer las cosas, pero no se lo tuvo en cuenta porque había como algo que estaba escondido, oculto, que no se entendía, pero había todo como una cosa, como un nudo que no salía, que es como que no sale a la superficie, está todo como una pelea, ¿no? Porque son muchas cuadraturas y aparte, otro aspecto es que Neptuno está en cuadratura con Mercurio, o sea que los aspectos racionales no se tienen en cuenta y, y eso es de alguna manera buscado, o sea que no se apela a la minuciosidad ni a aspectos puntuales, no se fijan en los detalles que son muy importantes, pero parece que eso es voluntario y todos saben lo que hay que hacer y parece que está Júpiter conjunto al ascendente, está muy cerca de la cúspide del ascendente y parece que todo se está haciendo bien y eso es como un anzuelo que engaña a un montón de gente que es como que caen en la volteada, pero todo eso que debería ser es todo como una cáscara, es todo como algo por arriba y por detrás se da como toda esta pelea de cosas que no se ponen de acuerdo y se impone, bueno, que se hagan las cosas mal, ¿no? A propósito, porque la verdad que esto es una irresponsabilidad total, que se haya llevado una cosa así, pero bueno, producto de negligencia, ¿no? De no tener en cuenta, de oportunismo, también se ve mucho oportunismo por los aspectos que hace Neptuno, se ven como muchas, como estafa, ¿no? Como una situación de estafa, de oportunismo, de intentar quedarse con el recurso del otro. Y entonces es como que uno dice, ¿y con qué objetivo, no? Porque al Sol, al Sol es el núcleo central de la cuestión. Por más que lo quieran ir debilitando, no se van a quedar con lo que es propio, no pueden ocupar el lugar. Es como que le quieren sacar ese lugar al Sol, ¿no? Como luminaria principal. Y entonces es como que todos lo quieren reemplazar, ¿no? La Luna, Neptuno, Saturno, es como que quieren desbancarlo, pero o sea, el Sol sigue siendo el Sol. Nadie puede ocupar el lugar central. Parece que eso es una figura solar con muchísimo poder, con muchísima capacidad analítica, que resuelve todo como muy por encima y lo logra porque es muy analítico y muy detallista. Entonces es como que se le atraen todos estos elementos como si fuese un imán y que si quieren acercarse y quieren estar lo más cerca posible y entonces quieren decidir como decide este Sol, ¿no? Que es muy racional, muy meticuloso, muy analítico, ¿no? Y es como que a Neptuno no le gusta, porque Neptuno le gusta más por ahí hacer las cosas de manera intuitiva y,
y apela a su instinto, a su intuición, ¿no? Trata de premeditarse, muchas veces se equivoca, cae en errores, entonces directamente confronta, ¿no? De manera muy abierta, pero no está bien aspectado. Así que nada, para analizar todos esos aspectos, ¿no? Como, a lo que se puede llegar cuando hay una figura solar como esta, que por lo visto es muy importante. Y la posición de Júpiter, ¿no? Que es como, vendría a ser como un mascarón de proa que tapa todo y parece que se están haciendo las cosas bien, pero en realidad no. Se está haciendo todo de manera improvisada y con una falta de precisión que parece que es buscada en algún punto, pero ya no tanto desde primeras líneas, sino más segundas y terceras. Es como que a partir de ahí se empieza a hacer algo como para decir, no estoy conforme, hay personas que están tomando malas decisiones o se está exigiendo más de la cuenta. Así que entonces se termina resolviendo eso y se produce la limpieza y la purificación como resultado final que, o sea, no se puede decir, no es logrado. O sea, lo que no se logra es el objetivo de que el barco llegue a destino con toda esa gente, pero sí se logra la limpieza y que eso sí es bien logrado y que es todo lo que tenía que suceder porque así están ubicados los elementos en la carta.